Diego Herrera había vivido en ese valle por casi 20 años, con la barba ya del color de la nieve invernal y las manos ásperas tras décadas de trabajo en el rancho. Para los pocos comerciantes que pasaban por allí, era conocido como el viejo ranchero con ojos de halcón. Pero esos ojos, tan agudos como antes, se habían suavizado en los últimos meses. Por primera vez desde la muerte de su esposa hacía mucho tiempo, Diego esperaba compañía, no solo compañía, sino una esposa. Su nombre era Isabella Morales, una viuda de la costa que le había escrito con fidelidad durante meses. Sus cartas habían cruzado desiertos y montañas, cargando palabras de esperanza y promesas de nuevos comienzos. Isabella debía llegar en la diligencia por el estrecho paso antes del anochecer. Diego había pasado la mañana barriendo el porche, cepillando su único buen sombrero e incluso poniendo un mantel limpio en la mesa de la cabaña. Para un hombre acostumbrado al silencio, la idea de otra voz en su hogar parecía un milagro. Se sirvió una taza de café fuerte y se sentó en el porche mientras el sol se alzaba sobre las crestas. Sus ojos buscaban el horizonte, esperando ver la tenue nube de polvo que anunciara la diligencia. En cambio, lo que vio le heló la sangre. No era un carruaje, era humo. No el humo perezoso de una fogata, sino las columnas agudas y deliberadas de señales que se alzaban cresta tras cresta. Una, luego dos, luego cuatro. Su corazón se apretó. Diego había visto eso una vez en su juventud, cuando aún estallaban guerras en la frontera. 4 columnas de humo no significaban viajeros. Significaban guerra. Se levantó despacio, aferrándose a la baranda con sus manos curtidas, la mente corriendo. Aparecieron jinetes en las laderas, siluetas contra el cielo de la mañana. No unos cuantos. Ni siquiera docenas. Cientos. Moviéndose con orden, no con caos. Deslizándose en posiciones que ningún grupo errante se molestaría en tomar. Diego contó rápido. 200. No más. Quizá 400, rodeando como lobos a un toro herido. Cada salida del valle estaba siendo sellada. El paso por donde entraría la diligencia de Isabella estaba sin duda vigilado. El sendero hacia el puesto de intercambio al este, bloqueado. Incluso el peligroso camino de montaña que Diego había usado solo 2 veces en 20 años ya no servía. Entonces supo que el valle ya no era su refugio. Se había convertido en su jaula. Su primer pensamiento fue Isabella. Estaría entrando directo en esa trampa, sin saber que el suelo bajo las ruedas de la diligencia la llevaba al peligro. Su segundo pensamiento fue la mina. La veta de plata. 2 años antes, Diego la había descubierto en la sombra de la montaña sagrada. La había mantenido en secreto, trabajando en silencio, vendiendo pequeñas cantidades de plata para comprar herramientas, madera y provisiones. Para él era supervivencia, una oportunidad de construir algo duradero. Pero si las tribus lo sabían, si habían descubierto que estaba hurgando en un suelo que para ellos era sagrado, entonces aquello no era un saqueo. Era un juicio. El sonido de cascos interrumpió sus pensamientos. No el trueno de la caballería, sino el paso medido de guerreros que ya sabían que eran dueños del valle. Podía distinguir su pintura, el brillo de sus armas bajo el sol. No se escondían. Querían que los viera. El café de Diego se enfrió en su mano. Dejó la taza a un lado, firme a pesar del temor hirviendo dentro de él. Había sobrevivido 20 años allí siendo precavido, leyendo la tierra y sus humores. Pero esto era diferente. 400 guerreros no se reúnen para asustar a un hombre. Se reúnen para poner fin a algo. La diligencia llegó exactamente a la hora esperada. Diego observó desde las sombras junto al abrevadero, el rifle cargado pero bajo. El conductor, alegre e inconsciente, chasqueó el látigo mientras el carruaje retumbaba hasta el patio. El polvo cubría las ruedas y los caballos resoplaban exhaustos. Isabella bajó con cuidado, su vestido sencillo aún limpio pese a semanas de viaje. Su cabello oscuro estaba recogido, sus ojos repasaban el valle con calma esperanzada. Sonrió al verlo. «Me llamo Isabella Morales», dijo con voz clara y cálida. «Usted debe de ser el señor Herrera». Diego obligó a sus pies a moverse,
cada paso medido, cada gesto calculado. Todo instinto le gritaba que la metiera adentro, que la protegiera, que gritara advertencias sobre los rostros pintados ocultos en las crestas. Pero un movimiento brusco solo encendería lo inevitable. «Bienvenida al valle, señora», dijo, la voz firme aunque el pecho le ardía de miedo. «Espero que su viaje no haya sido demasiado duro». Isabella rió suavemente. «Nada que no pudiera soportar. Pero confieso que ansío una cama de verdad». Sus ojos se detuvieron en el rostro de Diego. «Lo noto preocupado, señor. ¿Ocurre algo? ¿Cómo podía decírselo? ¿Cómo explicarle que cada ladera estaba llena de guerreros listos para atacar? Que su viaje no la había llevado a una vida de paz, sino al centro de una tormenta. La verdad la haría entrar en pánico, y el pánico los condenaría a ambos. Solo las preocupaciones habituales de un ranchero, mintió, guiándola hacia la cabaña. El clima, el ganado, los pequeños problemas de la tierra. Pero Isabella era más aguda de lo que esperaba. Su mirada se deslizó hacia las crestas, fijándose en los movimientos entre las rocas. Su voz bajó. «Esos no son problemas habituales, ¿verdad?» Diego exhaló, abandonando la farsa. «No, están aquí desde el amanecer. Y son demasiados». Su rostro se empalideció, pero no se desmayó ni gritó. Se irguió en cambio, sus ojos firmes y tranquilos. «Entonces dígame, señor, ¿qué quieren?» Antes de que él pudiera responder, un sonido cortó el aire. Un grito de guerra. Se alzó desde una ladera, luego otra, hasta que todo el valle tembló con las voces de 400 guerreros unidos. El suelo parecía sacudirse. La mano de Isabella se aferró al brazo de Diego con fuerza suficiente para dejar marcas. «Eso no suena a hombres que quieren hablar», susurró. Los gritos se desvanecieron en un silencio pesado, sofocante. En ese silencio Diego pudo oír su propio corazón, la respiración de Isabella y, débil pero inconfundible, el sonido de cascos moviéndose en las crestas. El cerco se estrechaba. «Ya no están solo observando», dijo Diego con gravedad. La condujo dentro de la cabaña, atrancando la puerta con manos acostumbradas. Ella se movió a su lado, revisando ventanas, estudiando las paredes como si también hubiera pasado años preparándose para un asedio. «¿Podemos resistir aquí?», preguntó, la voz serena pero apremiante. Diego cargó un segundo rifle, mirando las gruesas paredes de troncos. «Si nos quieren muertos, quizá una hora. Si quieren otra cosa». Calló. Porque, ¿qué otra cosa podían querer, sino la muerte? Y entonces llegaron los tambores. Un ritmo lento y constante que retumbaba en los acantilados, arrastrándose bajo la piel, cada golpe cargado de ritual. No era el caos de la batalla, sino el compás de la ceremonia. Isabella presionó el rostro contra la ventana. «Viene un jinete. Solo». Diego se unió a ella, el estómago encogiéndose. Un guerrero solitario se acercaba con la certeza del mando. Su caballo estaba pintado para la guerra, su rostro marcado con símbolos de rango y propósito. Todo en él irradiaba autoridad. La voz de Diego fue grave. «Ese no es un explorador. Es su jefe de guerra». Los tambores se detuvieron. El valle quedó en silencio mientras el guerrero desmontaba, su voz resonando a lo lejos en un español claro y deliberado. «Diego Herrera», dijo. «Soy Lobo Rojo, jefe de guerra de las Tribus Unidas. Saldrás. Trae a la mujer. Hablaremos». Isabella apretó el brazo de Diego. «No salgas. Es una trampa». Diego posó la mano en la manija de la puerta, cada nervio de su cuerpo gritando peligro. «Si no salgo, entrarán. Y entonces estaremos muertos los dos». Hizo una pausa, mirándola una última vez. «Además, ya pudieron habernos matado. Si solo quisieran sangre, no habrían esperado». Salió al aire abierto, los ojos de 400 guerreros ardiendo sobre él. Y las siguientes palabras del Lobo Rojo le revelaron que esto no se trataba de robar ganado o tierras. Era algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. «Has tomado plata de la montaña sagrada», dijo Lobo Rojo, «y por eso habrá un precio».
Las palabras golpearon a Diego como un martillo. La montaña sagrada. La veta de plata. Durante 2 años había trabajado en esa mina oculta, seguro de que nadie lo había visto, convencido de que era su secreto. Y sin embargo, de pie frente al jefe de guerra, Diego sintió como si el suelo bajo sus pies se abriera en dos. La mirada del lobo rojo no vacilaba. Su rostro pintado brillaba tenuemente bajo el sol poniente, sus ojos oscuros, afilados e implacables. La montaña sangra por tu culpa, dijo. Las aguas llevan veneno. Los ciervos han huido. Nuestros niños tosen y se consumen. Has abierto una herida que no puede cerrarse con silencio. La garganta de Diego se cerró. Forzó su voz a mantenerse firme. Tomé solo lo que necesitaba para vivir. No quise ofender. Una risa amarga estalló en el pecho del jefe de guerra. ¿Necesidad? ¿Llamas necesidad a la plata? Mi pueblo necesita agua que no los mate. Necesita alimento que aún crezca en tierra sagrada. Has cambiado nuestras vidas por tu comodidad. Las palabras le ardieron en el pecho. Pensó en las pepitas brillantes, en los suministros que había comprado, en la madera y las herramientas que habían levantado su pequeño refugio. Pero también recordó el cambio en los arroyos. Como el agua se había enturbiado, como los peces habían desaparecido. Se había dicho a sí mismo que no era nada. Ahora veía la verdad. Desde la cabaña, la voz de Isabella retumbó. Si él ha hecho mal, castíguenlo a él, no a mí. Yo solo llegué hoy. La cabeza del lobo rojo giró lentamente hacia ella, y el corazón de Diego casi se detuvo. Los ojos del jefe se detuvieron en su rostro, su expresión inescrutable. Ella ha unido su vida a la tuya, dijo Lobo Rojo con frialdad. Tus deudas son sus deudas. Tus pecados, su castigo. El pecho de Diego ardió de rabia. Ella es inocente. Si deben golpear, golpéenme a mí. Pero el jefe solo levantó una mano, y los guerreros en las crestas se movieron, una onda de movimiento como un lazo que se estrechaba. Los espíritus exigen equilibrio, dijo Lobo Rojo. La plata debe ser devuelta a la montaña. Cada pieza, cada escama. Hasta entonces, la sangre responderá por la sangre. Diego sacudió la cabeza lentamente. No puedo. La mayor parte ya no está. Vendida. Usada. No tengo ni una 10ª parte de lo que tomé. El silencio que siguió fue más pesado que un trueno. La voz del Lobo Rojo fue hierro cuando habló de nuevo. Entonces los espíritus tomarán vida en su lugar. La mujer será ofrecida. Su sangre restaurará lo que la plata no puede. La puerta de la cabaña crujió. Isabella salió, la barbilla en alto, los ojos firmes aunque su rostro estaba pálido. Se colocó junto a Diego, su mano deslizándose en la de él. Si esa es tu exigencia, dijo con voz clara, entonces me niego. Lobo Rojo ladeó la cabeza, un leve destello de sorpresa en sus ojos. ¿Negarte? No caminaré hacia el sacrificio por un crimen que no cometí, dijo. Si quieres mi vida, tendrás que tomarla por la fuerza. Pero no creas que bajaré la cabeza como un animal. Una sonrisa peligrosa tocó los labios del jefe. Entonces morirás luchando. Y aún así, los espíritus tendrán lo suyo. No. El grito de Diego rasgó el aire. Dio un paso al frente, los puños cerrados. Debe haber otra manera. La expresión del Lobo Rojo se endureció. ¿Te atreves a hablar de otra manera después de profanar lo más sagrado? Sí, dijo Diego con fiereza. Porque si me quisieras muerto, ya estaría tendido en la tierra. Trajiste a tus guerreros, rodeaste mi valle, pero esperas. Eso significa que quieres más que sangre. ¿Qué es lo que en verdad buscas? El jefe de guerra lo estudió largo rato, el valle en silencio salvo por los resoplidos inquietos de los caballos. Finalmente, Lobo Rojo habló. Nuestros hijos mueren. 17 en la última estación. Nuestros ancianos se consumen. Nuestras mujeres dan a luz muerte en lugar de vida. Los espíritus de la montaña nos vuelven el rostro. No puedes deshacer lo que la plata hizo. Pero quizá. Su voz bajó, pesada de dolor. Quizá haya otra manera.
La mano de Isabella apretó la de Diego. Dinos, dijo suavemente. Los ojos del lobo rojo pasaron sobre ambos, midiendo, sopesando. Luego pronunció palabras que helaron a Diego más que cualquier grito de guerra. Por cada año que cortaste la montaña, darás un año de tu vida para sanar lo que rompiste. 2 años de trabajo. No aquí, en comodidad. En nuestras tierras. Trabajarás bajo nuestros ojos, sin plata, sin ganado, sin rancho. Nos darás agua limpia. Restaurarás los arroyos. Por 2 años nos pertenecerás. Las palabras quedaron colgando en el aire como la hoja de un verdugo. La boca de Diego se secó. 2 años. Dejar atrás todo lo que había construido, entregarse como poco más que un siervo, una herramienta. Pensó en los rebaños pastando en las laderas, en la cabaña levantada con sus propias manos, en 20 años de esfuerzo convertidos en cenizas. Y pensó en Isabella, de pie junto a él con fuego en los ojos. Si acepto, dijo Diego lentamente, ¿ella queda libre? Ella puede regresar a su mundo, o esperarte, dijo Lobo Rojo. Su mirada se deslizó hacia Isabella. Pero si te niegas, morirá antes de que caiga el sol, y verá su sangre empapar esta tierra. El peso de 400 guerreros los rodeaba. Los tambores sonaban de nuevo, lentos e implacables. El tiempo se deslizaba. La voz de Isabella cortó el silencio. ¿Por qué ofrecernos una elección? Ya podrías habernos matado. La mandíbula del Lobo Rojo se tensó. Por primera vez, su voz vaciló de dolor. Porque estoy cansado de enterrar niños. Porque mi propia hija yace entre los 17. Porque la venganza sola no sana. Solo el equilibrio puede hacerlo. La revelación atravesó a Diego como una lanza. Miró los ojos del jefe y vio no solo furia, sino una pérdida insoportable. El valle no estaba lleno de enemigos sin rostro. Estaba lleno de padres y madres que ya habían enterrado demasiado. La voz del jefe volvió a endurecerse. Cuando el sol toque la cresta del oeste, tendré tu respuesta. 2 años de tu vida, o la sangre de la mujer. Se volvió, montó su caballo pintado y regresó a la cresta. Los tambores reanudaron su compás, cada golpe un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Isabella y Diego entraron de nuevo en la cabaña, la puerta cerrándose tras ellos como la tapa de un ataúd. Ella caminaba de un lado a otro, los ojos encendidos. ¿Estás pensando en aceptar el trato? Diego se sentó a la mesa, mirando sus manos. 17 niños. Su hija entre ellos. ¿Cómo puedo elegir mi comodidad sobre sus tumbas? Porque tu sacrificio puede que no salve a nadie, espetó Isabella. No sabes si funcionará. Solo sabes lo que costará. 2 años de tu vida, tu tierra, todo lo que has construido. ¿Y si me niego? Preguntó Diego en voz baja. Sus ojos se suavizaron, pero su voz fue feroz. Entonces peleamos. Morimos libres, no como esclavos. Diego cerró los ojos. Afuera podía escuchar los tambores. Podía casi ver las tumbas de niños que nunca conoció. Podía sentir la mano temblorosa de Isabella en su brazo. Y en ese momento supo que la elección no decidiría solo su destino. Decidiría si el valle sería un lugar de sangre o de redención. Los tambores se aceleraron, latiendo como un corazón. El sol descendía más bajo. Y Diego Herrera tenía solo horas para decidir si lo entregaría todo, o perdería a la única mujer que había osado amarlo. Las paredes de la cabaña parecían más pequeñas que nunca, los pesados troncos presionando sobre Diego e Isabella como si también esperaran su decisión. Afuera, los tambores retumbaban en el valle, cada golpe un recordatorio de que el sol reptaba hacia la cresta occidental. Isabella caminaba de un lado a otro como un halcón enjaulado, su vestido rozando las ásperas tablas del suelo. Diego estaba sentado a la mesa, la cabeza inclinada, mirando las manos que una vez habían construido ese hogar y que ahora podían ser la causa de su pérdida. «Vas a aceptar el trato», dijo Isabella al fin. Su voz era cortante, casi acusatoria, pero debajo se escondía el miedo. Diego levantó la mirada lentamente. 17 niños han muerto por lo que hice. La hija del jefe entre ellos. ¿Cómo puedo elegir mi rancho,
mi orgullo, por encima de eso. La mandíbula de ella se tensó. Porque tu sacrificio no los devolverá. Puede que ni siquiera salve a los que aún viven. Estás apostando todo lo que has construido, lo nuestro, a la esperanza de que 2 años de trabajo forzado sanen una montaña. Él la miró, a la mujer que había cruzado desiertos y ríos para estar allí con él. ¿Qué quieres que haga? Quiero que luches. Su voz chasqueó como un látigo. Si pretenden matarnos, que paguen caro por cada paso que den. Muere como un hombre libre, Diego, no como su herramienta. Diego negó con la cabeza. Eso no es vida. Eso es solo elegir cómo morir. La frustración brilló en sus ojos. Golpeó la mesa con la mano lo bastante fuerte como para hacer que la jarra de agua vibrara. Entonces, ¿qué clase de vida es cuando abandonas todo lo que te hace ser quien eres? Tu tierra, tu ganado, 20 años de sudor en este suelo, todo perdido. Volverás siendo un hombre vacío, si es que vuelves. Diego no tuvo respuesta. La verdad era que ella tenía razón, y no la tenía, al mismo tiempo. Antes de que pudiera contestar, un sonido se filtró por las ventanas. No los ásperos gritos de guerra, no el retumbar de los tambores. Canto. Un canto bajo y fúnebre se elevó desde las crestas, decenas de voces unidas en armonía. No era para ellos. Era para los muertos, un canto de duelo. Diego sintió que se le erizaba la piel. Canto de muerte, susurró. Se están preparando. Isabella fue hasta la ventana, su pálido reflejo enmarcado en el cristal. ¿Cuántas de esas voces, preguntó suavemente, pertenecen a padres que han enterrado a sus hijos? La pregunta lo atravesó. Había pensado solo en el dolor del lobo rojo, pero por supuesto no era solo suyo. 17 niños significaban 17 familias desgarradas. 17 padres y madres que ahora estaban en esas crestas, dispuestos a ver la sangre pagar por la sangre. Por eso son tantos, murmuró. Esto no se trata solo de territorio. Se trata del dolor. Cada guerrero allá afuera ha perdido algo. Su reflejo se giró hacia él, los ojos duros y brillantes. Entonces entenderán lo que estoy a punto de pedirte. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Isabella, ¿qué estás pensando? Ella se volvió por completo, el rostro pálido pero resuelto. Creo que hay un tercer camino. Uno que el lobo rojo insinuó pero no vio. No tienes que darles años de tu vida como siervo. Podemos darles algo más valioso. Él frunció el ceño. ¿Y qué sería? Ella tomó aire, afirmándose. Conocimiento. Diego frunció el ceño más aún. ¿Conocimiento? Su voz se hizo más fuerte. Mi padre era dueño de minas en el este. Antes de que las deudas lo arruinaran, yo trabajaba a su lado. Sé cómo encontrar agua limpia, cómo restaurar arroyos envenenados, cómo sanar la tierra marcada por excavaciones descuidadas. Puedo hacer en meses lo que el lobo rojo quiere en años. Diego la miró, atónito. Nunca me lo dijiste. Porque quería dejar esa vida atrás, replicó con dureza. Quería ser esposa, no socia minera. Pero si los niños mueren mientras debatimos, entonces para esto vine aquí. Para hacer algo más que sobrevivir. Para corregir lo que está roto. Sintió que el suelo se le inclinaba bajo los pies. La mujer que había imaginado como una presencia tierna, un consuelo para su vejez, ahora se erguía frente a él como acero templado. ¿Te ofrecerías en mi lugar? Preguntó. No en tu lugar, corrigió ella. Contigo. Como compañeros. No como esclavos, sino como iguales que eligen ayudar. Si piden sangre, les daremos esperanza. Diego se levantó de la mesa, el pecho apretado. No confiarán en nosotros. Entonces haremos que confíen, dijo Isabella. Pero tiene que ser nuestra oferta, no su exigencia. De lo contrario, siempre seremos sus prisioneros. Afuera, el canto se intensificó y luego cayó en silencio. En ese silencio, una voz retumbó clara en el valle. Diego Herrera, llamó Lobo Rojo. El sol se acerca a la cresta occidental. Es hora. Diego e Isabella se miraron. Su elección ya no era privada. Había llegado el momento. De la mano, salieron de la cabaña.
El aire estaba cargado, pesado con el peso de cientos de ojos. Los guerreros estaban más cerca ahora, el semicírculo estrechándose. Rostros pintados, armas brillando, pero sus ojos llevaban algo más profundo que odio. Dolor, expectativa. Lobo Rojo esperaba en el centro, su caballo atado, su postura firme. ¿Han decidido?, exigió, su voz expandiéndose por el valle. Diego abrió la boca, pero Isabella se adelantó, soltando su mano. Su voz sonó como acero contra piedra. Hemos decidido, dijo, pero no la elección que diste. Un murmullo recorrió a los guerreros. Los ojos del Lobo Rojo se entrecerraron. No dictas términos a las tribus. No estoy dictando, dijo Isabella con firmeza. Estoy ofreciendo algo mejor que la venganza. Estoy ofreciendo soluciones. Su brazo se alzó hacia la montaña sagrada, cuyo pico capturaba la luz carmesí del sol poniente. Tienes razón. La tierra está envenenada. Los arroyos están contaminados. Pero matarnos no sanará la montaña. No detendrá al próximo hombre desesperado que cabe en sus entrañas. Lo que yo sé si puede. Puedo restaurar lo roto. Puedo enseñar a tu gente y a cada colono que venga después a trabajar con la tierra en lugar de contra ella. Diego contuvo la respiración. Cada palabra los empujaba más hacia la salvación, o hacia la condena. La expresión del Lobo Rojo era inescrutable. Afirmas mucho, mujer. Pero las palabras no limpian ríos. Entonces dame 6 meses, dijo Isabella con valentía. 6 meses para demostrarlo. Si fallo, habrás perdido poco más de lo que perderías esperando 2 años. Pero si tengo éxito, tendrás algo más que venganza. Tendrás un futuro. El silencio que siguió fue sofocante. Cada mirada se volvió hacia su jefe. Incluso los caballos parecían esperar. Lobo Rojo avanzó despacio, sus ojos ardiendo en los de ella. ¿Permanecerías aquí, entre quienes vinieron listos para matarte? Su barbilla se alzó. Me quedaría no como prisionera, sino como compañera. Trabajaría entre gente que lucha por salvar a sus hijos. Y si fracaso, entonces puedes tomar mi vida, y la suya. El corazón de Diego se apretó, pero cuando Lobo Rojo lo miró a él, Diego respondió con voz firme. Compartiría esa carga con ella. Y si da su vida, yo daré la mía. El sol tocó la cresta occidental. Las sombras se estiraron por el valle como dedos oscuros. Lobo Rojo los miró a ambos, luego a sus guerreros y después de nuevo a ellos. Su silencio se tensó como una hoja contra sus gargantas. Al fin, su voz salió baja y pesada. 6 meses. Mi gente observará. Juzgará. Si fracasan, ambas vidas se perderán. Si un solo niño más muere por agua envenenada, su sangre equilibrará las balanzas. Los guerreros lanzaron un grito, no de triunfo, no de furia, sino de acuerdo sombrío. El sol descendió más, tiñendo el cielo de carmesí. Y Diego Herrera supo que su destino, y el de Isabella, ya no estaba ligado a la plata, sino a la posibilidad de la redención. Empezaron antes del amanecer. Las crestas aún guardaban estrellas cuando Isabella recorrió el arroyo con un trozo de carbón y un pedazo del viejo mapa de Diego. Lobo Rojo observaba desde su caballo mientras 3 exploradores se desplegaban detrás de él. Una docena más de guerreros alineaban la orilla como centinelas. Cada paso que daba Isabella era medido bajo sus ojos. El agua se divide aquí, dijo en voz baja a Diego, señalando donde el arroyo se trenzaba alrededor de un banco de grava. Una rama arrastra limo que huele a huevos. La otra no. El veneno va por la izquierda. La mirada del Lobo Rojo siguió su vara. ¿Y qué harás con ese saber? Frenarlo, dijo Isabella. Asentar lo que la corriente mantiene en suspensión. Darle al río un lugar donde soltar su ira. Acarrearon piedras hasta que les dolió la espalda. Diego mostró a los guerreros jóvenes cómo trabar roca plana con redonda. Isabella modeló el flujo con una vetica baja de piedras. Lo justo para enviar la rama izquierda a una poza donde la corriente hiciera remolino. El limo nubló el agua, espeso como humo. Luego empezó a caer. Un niño se acercó,
No tendría más de 10 años, las mejillas marcadas con ceniza. ¿Volverán los peces?, preguntó. Cuando el agua deje de quemarles las agallas, dijo Isabella. Cuando regresen las plantas que alimentan a los pequeños de los que los peces comen. El niño asintió, serio más allá de su edad. Lobo Rojo lo llamó Toma y le ordenó mantenerse atrás. Toma no se movió. Al mediodía, se había formado la primera poza de sedimentación, su superficie oscura con el fino polvo que antes corría directo al campamento. Isabella marcó el lugar en el mapa. Luego siguió caminando. Encontraron la segunda herida a la sombra de la montaña sagrada. Un corte viejo en la ladera lloraba agua metálica en un hilo que se unía al arroyo. Sabía punzante en la lengua. Diego escupió entre los helechos y se limpió la boca con el dorso de la mano. Este fue mío, dijo. Cerré la boca, pero la roca sigue sangrando. Isabella se agachó, alzó un puñado del barro enrojecido y lo frotó entre los dedos. Hay que darle a la montaña una copa para sostener lo que no puede tragar, dijo. Un estanque con revestimiento. Cañaverales debajo. Raíces de sauce para beberse el resto. Cal para templar el mordisco. No tenemos cal, dijo Diego. Podemos hacerla, respondió. Quemar caliza en un fuego vivo. Apagarla bien. Tomará días. Lobo Rojo hizo una seña, y 4 guerreros se deslizaron hacia los lejanos farallones de tiza. La tendrán para el anochecer de mañana, dijo. No todos asintieron. Un guerrero alto, con una cicatriz como relámpago en la mejilla, bajó desde la cresta y se detuvo tan cerca que el polvo tocó las botas de Diego. Miró a Isabella como si estuviera pesando su alma. Alce de hierro, dijo Lobo Rojo, como si eso lo explicara todo. La voz de Alce de Hierro fue baja y plana. La mujer negocia con un tiempo que no tenemos. La sed no espera lecciones. Mi hermana enterró a su hijo la luna pasada. No cantará otro canto de muerte mientras extraños dibujan figuras en la arena. Isabella sostuvo su mirada. Entonces ayúdame a trabajar más rápido. Un músculo le brincó en la mandíbula a Alce de Hierro. Desmontó sin apartar los ojos de ella. Dime dónde pongo las manos, dijo. Trabajaron hasta que el sol ardió cobre. Los hombres llevaron troncos para acercar el ganado lejos del arroyo. Mujeres llegaron desde los campamentos con canastas de esquejes de sauce. Isabella les mostró cómo clavar los tallos en el barro en ángulo para que los cortes bebieran. Se arrodilló con las abuelas y escuchó mientras hablaban de manantiales que solían correr limpios. Preguntó dónde antes cantaban ranas y dónde ya no zumbaban las libélulas. Marcó cada lugar en el mapa como puntadas en una tela rota. Al anochecer, tomó forma el primero de los lechos de cañas bajo el corte que lloraba. Revistieron el canal somero con arcilla, luego con una capa de arena, luego con carbón vegetal que Diego sacó de las cenizas de una vieja quema. Isabella levantó un puñado de los trozos negros. El carbón atrapa lo que el agua arrastra, dijo al anillo de rostros que miraban. No cura la montaña, pero mantiene el veneno lejos de las bocas. Una anciana dio un paso al frente. Tenía el pelo blanco y largo, los ojos firmes. Lobo Rojo inclinó la cabeza cuando ella se acercó. Nahava, dijo. La voz de Nahava fue grave y serena. Los antiguos hablan de carbón y arcilla para el estómago cuando entra la amargura. Quizá la tierra tenga el mismo estómago. Miró a Isabella con interés cuidadoso. Tienes manos que escuchan. Bien, escucha a esta tierra. La noche se asentó con olor a humo de leña y tierra húmeda. Los guerreros retomaron sus puestos de guardia. Diego e Isabella se sentaron junto a un fuego pequeño con Lobo Rojo, cruzando pocas palabras. El día había sido un comienzo. Nada más. En las horas oscuras, un grito desgarró el campamento. Hombres corrieron. Los caballos relincharon. Diego tomó el rifle y alcanzó a Alce de Hierro al trote. Un hato había roto la cerca nueva y se había volcado en el arroyo, revolviendo la poza de sedimentación. El barro se arremolinó cuesta abajo como tinta. ¿Quién dejó la puerta abierta?, gritó Alce de Hierro.
Un colono joven, de los pocos que aún comerciaban con Diego, se adelantó tambaleante, pálido y temblando. La cerré. Lo juro. Los ojos del lobo rojo barrieron el suelo pisoteado. Se agachó, tocó un tramo de cuerda cortada y alzó el cabo deshilachado. No es un accidente, dijo. Alguien quiere el agua negra. Isabella miró el torrente, el trabajo de un día deshecho en minutos. Inspiró y expiró. Podemos arreglar lo que los hombres rompen más rápido de lo que sanamos una montaña, dijo. Pero si hay una mano en contra, debemos saberlo. Los ojos de Alce de Hierro se movieron como los de un halcón. ¿Uno de los tuyos?, preguntó a Diego. Diego negó. La mayoría se fue hace tiempo. Los pocos que quedan dependen también de este arroyo. Lobo Rojo no dijo nada. Permaneció con la cuerda cortada en la mano hasta que la primera luz sangró por el oriente. Levantaron la cerca otra vez. Duplicaron los nudos y arriostraron los postes con varas vivas de sauce que echarían raíz en su sitio. Isabella dividió el trabajo en círculos. Un equipo juntó piedra. Otro cortó sauce y caña. Otro cavó el estanque revestido bajo el corte que lloraba. Nava condujo a las madres y a los niños mayores a tejer esteras de espadaña para frenar la corriente cerca del lecho de carbón. Alce de Hierro mantuvo a los hombres moviéndose como un tambor. Al tercer día, la caliza llegó en sacos de lona, polvo de tiza levantándose a cada paso. Isabella les mostró cómo alzar la leña, alimentar aire con un fuelle y poner la caliza en el corazón de las brasas. De noche, el horno brilló blanco y las rocas chasquearon y silbaron. Cuando las apagaron con agua, el polvo humeó como cosa viva. Lobo Rojo vio a Isabella espolvorear la lechada en un cubo de prueba con el agua que lloraba. El escozor en la nariz se suavizó. El color pasó de marrón a un leve cobre. Nava sumergió una tira de corteza agria en el cubo y olfateó. Muerde menos, dijo. No es dulce. Pero muerde menos. Isabella sonrió por primera vez en días. Mañana añadimos la lechada sobre el lecho de cañas. Despacio y con cuidado. Demasiada quema no cura. Esa noche, alguien cortó el armazón del horno. Las piedras pesadas se vencieron. Una lengua de brasas rojas se deslizó hacia la maleza. Diego y Alce de Hierro arrojaron pieles húmedas sobre las chispas mientras otros palearon arena. El horno se abatató pero aguantó. Las brasas silbaron hasta apagarse. En el silencio que siguió, Lobo Rojo sostuvo un retazo de tela que había hallado atado a una estaca. Era azul, con una pequeña flor blanca bordada al borde. Los ojos de Isabella se fueron a las tiendas de colonos. Reconoció la puntada. La hermana del muchacho hacía ese bordado. A Diego le ardió la garganta de rabia. La voz del Lobo Rojo fue pareja. Traigan al chico colono al amanecer. Hablará ante todos. Al alba, el muchacho se plantó ante dos círculos. Colonos a un lado, guerreros al otro, Diego e Isabella en medio. El chico temblaba tanto que los dientes le castañaban. No fui yo, dijo. Lo juro por los huesos de mi padre. Yo no lo haría. Alce de Hierro alzó el retazo. ¿De qué mano salió esta puntada? De mi hermana, susurró el chico. Pero le dio un pañuelo a un jinete la semana pasada. Dijo que podía pagar por leche y huevos. Montaba un alazán con un ojo blanco. Un murmullo agitó a los guerreros. La mirada del Lobo Rojo se afiló. Descríbelo. El chico tragó. Hombros grandes. Una cicatriz en el cuello. Llevaba atada a la silla una herramienta de minero. Diego sintió el recuerdo como una piedra en el vientre. Conocía esa cicatriz. Meses atrás, un errante le había pedido indicaciones hacia la cañada alta. Diego le dijo que por allí no había trabajo. El errante se rió y siguió. Hay otro corte, dijo Diego. Aguas arriba del mío. Más antiguo, oculto. Si lo abrió, el veneno sería peor que cualquier cosa que hice. Lobo Rojo volvió su caballo hacia el cañón superior. Muéstrame. Ascendieron por curvas estrechas donde los pinos se aferraban a la roca. El calor del mediodía ondulaba cuando el sendero se metió en una hondonada donde ninguna vaca entraría. El olor llegó primero.
metal afilado y huevos podridos. Luego lo oyeron. Un rugido ahogado, como una bestia respirando bajo tierra. La vieja presa de Gales yacía adelante, un lomo de tierra oscura y maderas podridas conteniendo una poza de agua negra. Tablas más frescas habían sido clavadas en un remiendo torcido. Un hilo fangoso se derramaba por la cresta y sangraba hacia el arroyo. El rostro de Isabella se puso blanco como la tiza. Si ese muro cede, el campamento muere. Un temblor fino sacudió el suelo. Una de las tablas del remiendo saltó con un chasquido seco. Un dedo de agua negra chorreó más rápido, y más rápido aún. Alce de Hierro escupió una vez. Matamos al errante después. Primero el muro. Isabella barrió la ladera con la mirada y clavó el dedo hacia una barranquera lateral atascada de sauces y piedra. Podemos abrir un canal de alivio allí. Desviar la avalancha lejos de los campamentos y hacia la antigua cuenca seca. Necesitamos palas. Picos, a todos. La voz de Diego ya estaba ronca. No tenemos horas. No tenemos minutos, dijo ella. Lobo Rojo miró a Diego. ¿Qué herramientas llevas para postes y roca? Pólvora, dijo Diego. Una caja, mechas, fulminantes. Oyó su propia voz y probó hierro. Había jurado no morder la tierra otra vez. Esto no era por plata. Era por vidas. Lobo Rojo asintió una vez. Entonces hoy enseñarás al fuego a curar. Corrieron. Unos trajeron picos y palas. Otros arrastraron vigas. Isabella trazó una línea de zanjas someras para guiar la crecida. Diego reptó hasta la barranquera lateral con la caja a la espalda y la boca seca como tiza. Apretó cargas donde el espolón se angostaba, donde una sola mordida abriría una boca lo bastante ancha para un río. Cuando alzó la vista, Isabella estaba allí con la mecha, las manos firmes. Tiros cortos. No más de lo que podamos dejar atrás corriendo. Él le sostuvo la mirada. Si esto sale mal, la riada se lleva a los campamentos. Si no hacemos nada, también se los lleva, dijo. Un gemido fuerte rodó desde la presa. Las tablas remendadas se combaron. Un geyser de barro brotó por una junta. Lobo Rojo gritó que despejaran. Alce de Hierro sujetó a Toma por el cuello de la camisa cuando el niño intentó traer otra pala. Diego encendió la cerilla. La mecha serpentó, siseando y escupiendo. «Corre», dijo Isabella. Corrieron. Las cargas retumbaron en la tierra como el latido de un gigante. La roca vibró. La barranquera lateral se abrió en una boca irregular. El agua de la presa fallida buscó la nueva cota baja y se lanzó hacia ella con un silbido. Por un latido, funcionó. La oleada negra se desvió del cauce principal y se enfureció dentro de la trinchera que Isabella había cortado con sus líneas y sus manos. Entonces la presa cedió con un sonido como el cielo rasgándose. Un muro de veneno se alzó, alto como un granero, y bajó rugiendo por la hondonada hacia ellos, hacia los campamentos, hacia todo lo que habían intentado salvar. Isabella tropezó con una piedra suelta y cayó. La caja de mechas se le escapó y patinó hacia la riada. Diego se volvió cada músculo en llamas, mientras el rugido se tragaba su nombre. La pared de agua descendió por la quebrada, negra e hirviente, su rugido ahogando cualquier otro sonido. Diego se lanzó hacia Isabella, sujetándole el brazo justo cuando la oleada golpeó la primera curva. Juntos treparon por las rocas, las botas resbalando, las uñas desgarrándose contra la piedra. El suelo temblaba bajo ellos, y por un instante Diego creyó que toda la montaña se derrumbaría. «¡Sube!», gritó, empujándola hacia arriba. Isabella se aferró a un saliente y lo jaló tras ella. La riada pasó debajo, un torrente retorcido de espuma envenenada. Se estrelló contra el canal de desvío que habían abierto con explosivos, siseando y forcejeando. Por un terrible segundo Diego pensó que la zanja no resistiría. Luego el agua se ladeó, derramándose en la cuenca seca más allá. Los campamentos abajo se salvaron. Lobo Rojo y sus guerreros aparecieron en la cresta, sus siluetas recortadas contra el torrente hirviente. Alce de Hierro alzó su lanza y lanzó un grito que se oyó incluso sobre el rugido.
Diego se desplomó contra la roca, jadeando, con cada hueso temblando. La mano de Isabella se apretó contra la suya, firme a pesar de la sangre en sus nudillos. Habían comprado supervivencia, por ahora. Pero la riada envenenada no desaparecería con un solo canal. La cuenca retendría algo, sí, pero harían falta más cortes y limpiezas. Días, semanas, quizá meses. Y aún quedaba libre el saboteador, el errante de la cicatriz, su sombra retorciendo cada logro. El juicio de fuego. Esa tarde, los sobrevivientes se reunieron en el claro entre las hogueras. Los guerreros formaron un círculo, los colonos frente a ellos. En el centro, arrodillado, estaba el muchacho colono, con las muñecas atadas, aunque en los ojos solo tenía miedo. Lobo Rojo alzó el trozo de tela azul con la flor bordada. Esto fue puesto para volvernos unos contra otros, declaró. Una mano que corta de noche es más peligrosa que una riada. Alce de Hierro arrastró a un hombre del cabello. En su cuello estaba la cicatriz que Diego recordaba, irregular y blanca como una serpiente. El errante escupió al polvo, su sonrisa rota por dientes ausentes. Su ranchero, dijo, sacudiendo la cabeza hacia Diego, me dijo que había plata en esa cañada. Que ya había tomado lo suyo. ¿Por qué no iba a tomar yo también? La mandíbula de Diego se endureció. Jamás te dije tal cosa. Te dije que volvieras atrás. El errante rió. ¿Y crees que iba a creerle a un mentiroso guardando su propio filón? Señaló la presa destruida. Abrí lo que tú cerraste. Y míralos ahora, les mostré quién eres de verdad. La multitud se agitó de ira. Los guerreros murmuraban. Incluso los colonos retrocedieron, avergonzados de compartir sangre con ese hombre. La voz del Lobo Rojo cortó como una espada. Envenenaste niños con tu codicia. Intentaste ahogar nuestro valle. Por esto, solo la muerte equilibrará. El errante sonrió con desprecio, pero sus ojos delataban miedo. Mátenme entonces. No me importa. No, dijo Isabella de repente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Entró en el círculo, el rostro manchado de hollín, el vestido rasgado en el dobladillo. Matarlo es demasiado simple. Que trabaje en la cuenca envenenada hasta que le duelan los huesos. Que respire los vapores que él mismo desató. Que vea cada día el agua que ennegreció. Si muere allí, será por obra de sus propias manos. El círculo quedó en silencio. Luego Nahaba, la anciana, asintió. Esto es sabiduría. La muerte cierra la deuda. La vida la carga. Lobo Rojo estudió largo a Isabella y finalmente asintió una vez. Así será. El hombre trabajará bajo guardia hasta que la cuenca esté limpia o hasta que la tierra lo reclame. Verá lo que significa verdadera penitencia. La risa del errante sonó hueca, pero cuando Alce de Hierro lo arrastró, su rostro estaba pálido. Los meses más largos, las semanas siguientes se borraron en sudor, dolor y trabajo sin descanso. Había que drenar la cuenca lentamente, filtrando el agua a través de cañaverales y lechos de carbón que Isabella diseñó. Diego acarreó piedra hasta que los brazos le temblaban. Los guerreros cortaron madera, los colonos cavaron canales, las mujeres tejieron esteras de espadaña. Isabella los dirigía a todos, su mapa ennegrecido de líneas, su voz firme incluso cuando su cuerpo se tambaleaba de cansancio. No todos confiaban. Algunos guerreros murmuraban que 2 muertes serían más rápidas que 6 meses. Algunos colonos resentían cada orden de una mujer casi desconocida. Pero cada vez que un niño llevaba un balde de agua más clara, cada vez que un pez se deslizaba de nuevo en una poza sombreada, la duda se aflojaba. El errante trabajaba bajo guardia, con la pala ampollándole las manos, sus maldiciones volviéndose roncas. Adelgazó, se volvió gris, tosiendo por los vapores. Una vez intentó escapar de noche. Alce de Hierro lo atrapó en el arroyo y lo arrastró por el cuello. Después de eso, trabajó en silencio. De noche, Diego e Isabella se sentaban junto al fuego de su cabaña, hablando poco. Estaban demasiado cansados para palabras, pero su silencio ya no estaba vacío. Era un vínculo, una promesa tácita.
Lobo Rojo venía a menudo, observando, a veces ayudando. Su dolor nunca abandonaba sus ojos, pero había algo nuevo también. El lento deshielo del respeto. 6 meses después, el invierno se rompió con el deshielo. Los arroyos corrían altos, pero limpios. Ranas croaban otra vez entre los cañaverales. Libélulas zumbaban sobre las aguas someras. Y una mañana luminosa, Toma gritó para que todos oyeran. ¡Peces! ¡Peces en las pozas! Los niños se apiñaron en las orillas, sus risas recorriendo el valle. Diego se paró con Isabella a su lado, la garganta apretada, los ojos ardiendo. Por primera vez en años, sintió al valle respirar de nuevo. Lobo Rojo se acercó, el rostro inescrutable. Los guerreros se reunieron. Los colonos aguardaban. Los 6 meses habían terminado. El juicio había llegado. Pidieron medio año, dijo Lobo Rojo, se lo dimos. Los arroyos corren más claros. Los ciervos vuelven a pastar. Nuestros hijos viven. Cumplieron su palabra. Miró entre Diego e Isabella. La deuda no se ha ido. Nada devuelve a los muertos. Pero nos han dado más que venganza. Nos han dado un futuro. Por esto, ya no son prisioneros. Son compañeros. Extendió la mano. Diego la estrechó. Isabella puso la suya encima. Por primera vez, 3 voces hablaron juntas. Colono, ranchero, jefe. Epílogo. Años después, la montaña sagrada aún permanecía, sus venas de plata selladas, sus laderas vivas de sauces y pinos. El rancho volvió a crecer, pero distinto. Ya no un puesto solitario, sino un lugar de encuentro donde guerreros enseñaban a sus hijos junto a los hijos de colonos. Diego nunca volvió a minar plata. Había encontrado algo más brillante en el agua clara y en la mano firme de Isabella. Ella se hizo conocida como la mujer que sanó ríos, que transformó el dolor en vida. Y él, antes solo un viejo ranchero, se convirtió en un hombre recordado por escuchar cuando más importaba. A veces, cuando el sol se ponía tras la cresta occidental, Lobo Rojo se unía a ellos junto al fuego. Hablaban del pasado en voz baja, de las 17 tumbas que casi los consumieron a todos. Y cuando su nieto chapoteaba en el arroyo, riendo, los ojos del jefe se suavizaban, aunque nunca dejaron de cargar la pérdida. El valle había sido una jaula una vez. Ahora era un hogar. Y Diego Herrera, que una vez solo esperaba una esposa, encontró en su lugar una compañera, un pueblo y una redención tallada no de la plata, sino del sacrificio, la esperanza y el amor.